doctor, los que quieran. Pero ante todo les pregunto algo que a mí en lo personal ¿cuánta atención, en cuánto tiempo se puede lograr la atención de una persona? ¿Cuánto tiempo se mantiene la atención y Sí. no empieza a fluctuar entre 40, 50 minutos? A los 40, 50 minutos la atención empieza a fluctuar. ¿Qué es lo, Espontánea empieza como a tomar aspectos del ambiente o cosas internas. Hasta los 40, 50 por eso las minutos. sesiones duran eso? A ver, eso es muy variable y depende de cada contexto y caso. También, Por bueno. ejemplo, si el ritmo de la entrevista permite que la atención del sujeto que uno está evaluando prosiga y uno no notar signos de fatiga o de abatimiento en la persona que uno está entrevistando y el tiempo o las preguntas que restan son significativas, bueno, se puede extender y terminar. Por ejemplo, nosotros tuvimos nuestra primera entrevista, duró prácticamente 2 horas. En esas 2 horas tuvimos tiempo de recabar todo lo que necesitábamos. Primera entrevista del interdisciplinario. Primera y única. Sí. Claro, no nos referimos a Cavia. Igualmente, cuando pensamos en un periodo de 40 minutos como periodo de máxima atención, es de alguien que está escuchando algo, no tanto de un diálogo. Usted dice que en un juicio tendríamos que hacer entonces cortes cada 50 minutos. Es posible. Pero, Doctora, porque después me va a pedir la unidad de juicio si hace que el perito diga algo así. Así que, por favor, me va a pedir la unidad de juicio si ¿Quién? sostiene esto. No, le digo que si no prestamos atención después de los 40 minutos, No, bueno, no, adelante, doctora, las preguntas sobre caso. pero es por lo que cansa realmente mantener la atención. Esto es lo que está descrito en los libros. Después esto obviamente varía de sujeto en sujeto, de persona en persona. es un criterio poblacional. Se piensa cuál es el máximo periodo de atención promedio de una población. Bueno, la pregunta va para los tres. ¿Cuál fue su conclusión tras la entrevista clínica que acaban de decir que duró 2 horas? ¿Y qué decidieron hacer interdisciplinariamente respecto de esa conclusión? Empieza el que quiere y todos hablan al respecto si son tan amables. Bueno, a lo largo de la entrevista lo que se fue investigando y examinando, como dijimos recién, fueron las funciones psíquicas que nos permiten discriminar la memoria, la atención, la presentación, el juicio, características de la personalidad, la actividad y la impulsividad, el instinto gregario. Es decir, una serie de funciones mentales que me permiten hacer un diagnóstico psiquiátrico, semiológico y poder determinar si el sujeto comprendía o no la criminalidad de los actos y dirigía sus conductas. ¿Y a usted qué le pareció? Determinamos que el sujeto presenta una personalidad anormal con rasgos psicopáticos, que además, reunía criterios del trastorno narcisista de la personalidad porque tenía rasgos del trastorno narcisista de la personalidad, que ya los voy a enumerar. Entonces, personalidad anormal con rasgos psicopáticos. Sí. Comprendía la antijuricidad de la conducta. Tenía autodeterminación y comprensión. Y así todo, ejecutó el acto. Perfecto, se está expidiendo los términos del 34. Sí, ¿por qué comprendía? Perdón, ¿por qué comprende? Porque nosotros en uno de los informes pusimos no tenía conciencia de enfermedad o no tenía conciencia de situación. En el primero. Por eso, para que me diga Ya si aclaremos. encontró alguna diferencia respecto del informe que ustedes dos hicieron. En el informe Pero, hicimos... doctora, si podemos terminar con este, después en todo caso la pregunta, la conclusión entonces en este, que comprendía la antijuicialidad de la conducta y va a explicar por qué comprendía. Exacto. A ver si, Porque en este informe, en esta evaluación, lo que determinamos es que el imputado presenta conciencia de sí mismo y de situación. Lo que no presenta es conciencia de la anormalidad de su personalidad. Es decir, no tiene síntomas, porque él no se hace preguntas. Lo que tiene son rasgos o características de personalidad que lo hacen ser de esta manera. Pero no hay una pregunta en relación a lo que le pasa, porque son características de personalidad. Y lo vive ego sintónicamente, está en sintonía en el lugar donde está. No está enojado, no está violento, no se quiere ir, no presenta ansiedad, no presenta angustia, como es el neurótico. ¿Tiene algo más para agregar? Porque paso al doctor. Los dos estuvimos de acuerdo en que comprendía la criminalidad de sus actos, que tenía el juicio conservado. Presentamos una ampliatoria en la que planteamos nuestro desacuerdo, una aclaración con respecto a la normalidad de la personalidad. Nos pareció pertinente aclarar que sí, bien, puede tener rasgos singulares, rasgos especiales de su personalidad, no lo encuadrábamos en un cuadro psicopatológico al imputado. Por eso nos pareció pertinente, además de suscribir el informe de la evaluación interdisciplinaria, junto con la psicóloga, que es la otra perito de parte, presentar esta ampliatoria. ¿Qué quiere decir entonces? Que con lo que usted no está de acuerdo es con la personalidad anormal. Exacto. Usted no lo vio personalidad anormal. Es una persona especial, pero no, nos pareció que plantearlo como normalidad en términos jurídicos no era pertinente. En lo restante, ¿por qué le pregunto? La persona anormal, en términos jurídicos, ¿no es imputable? Sí, pero esta persona no nos parecía que cumplía más allá, que comprendía la criminalidad de sus actos y todo eso, se volvía imputable en los términos del artículo 34. No nos pareció pertinente que considerarla anormal esta persona. Y entonces, ya que usted coincidió con la doctora, le voy a pedir que se explaye sobre la anormalidad. ¿Cuál fue la anormalidad corroborada? En psiquiatría forense hay todo un capítulo dedicado a la personalidad y las evaluaciones y los alcances del concepto. Y hay muchas posturas y escuelas. Entonces nosotros en nuestro informe planteamos que siguiendo a Kurt Schneider, las personalidades anormales destacan del promedio de la población por una serie de cualidades, de atributos, de formas de ser, justamente, que resultan llamativas, que resultan un poco discordantes con el promedio de la gente que uno habitualmente trata. Espere que ahí hay algo que me interesa. ¿Qué quiere decir? Que se destaca en Schneider, no sé si en otros autores, que hay un número determinado de personas, un porcentaje de todos nosotros, que tiene personalidad anormal. Podría ser, eso va a saltar en los test, va a quedar comprobado con las evaluaciones que uno haga sobre esa persona y habrá distintos tipos de anormalidad y habrá distinto también tipo de intensidad de esa normalidad. Entonces hay personas que pueden ser más bien desconfiadas, que pueden ser por ahí más altruistas que otras, o sea, el tipo de cualidades que la persona presente. Pero, perdón, para que podamos entender todos.
desconfiada, una persona desconfiada, yo creo que la mayoría lo somos, ¿en qué convierte eso en anormal? Yo quiero En el saber, monto de la intensidad de esa desconfianza y cómo eso puede perturbar las relaciones que tiene esa persona con sus allegados y en su vida cotidiana. Si A ver si- condiciona la conducta y en qué grado la condiciona. Porque una cosa es ser un poquito desconfiado y otra cosa es que esa desconfianza me condicione y me coarte y no pueda tener una vida de relación dentro de la media esperada para mi edad. estuvo clarísimo. Y dígame, ¿qué anormalidades son las que detectaron en Sabat Montiel? Lo que predominaba en las personalidades de Sabac Montiel era la vanidad, la grandilocuencia, era el querer llamar la atención, el afán de notoriedad, era el comportarse en una forma mostrándose que era muy Se equipara a Nelson Mandela. sabiondo. Se equipara a Nelson Mandela como preso político. Esto está en el informe. Ah, se equiparó, Sí, él, sí, sí, él dijo que era como Nelson sí, Mandela. Sí. Y a usted, esto, que eso obviamente no corresponde a la verdad, ¿por qué lo toman como imputable, como normalidad que no condiciona, y concluyen que es inimputable? Para entender, Imputable. imputable, por eso. No, no fue fácil, doctora. No. Sí, Justamente es una personalidad que sale de lo común por una serie de conjugación de atributos en cómo él ve la realidad, en cómo él se ve a sí mismo, esta cuestión de grandiosidad, y que, a pesar de todo ello, sí puede comprender la situación, la criminalidad, las consecuencias de los hechos que él lleva a cabo adelante. Es decir, en ningún momento perdió la noción de la legalidad o ilegalidad de las acciones cometidas por él. ¿tenía conciencia de que estaba detenido? Sabía. Tenía conciencia de que estaba detenido, tenía conciencia de por qué estaba detenido, incluso hasta mostró y se refirió al hecho en forma espontánea en cuanto a ciertas expresiones que hizo en forma voluntaria que a nosotros nos dan pie a pensar que estaba absolutamente consciente de lo que había sucedido. Otra cosa que a nosotros nos llamó la atención y que lo consignamos también en nuestro informe de evaluación es esta cuestión de la memoria, esta cuestión de la amnesia que él supuestamente inicialmente había manifestado y que Pues eso con no eso- se volvió a repetir no se y al contrario, lo que evidenciamos es que él tenía una conciencia plena del incidente, de su detención y todos los eventos que sucedieron a raíz de los hechos que él concreta puntualmente y que se le imputan. Entonces no quedaba ningún tipo de duda en cuanto al grado de claridad y de situación de conciencia. Punto. Hago un comentario. La personalidad anormal no implica que el juicio esté desviado. En este caso, estamos hablando de una personalidad anormal con un juicio conservado. ¿Por qué tiene un juicio conservado? Porque tiene autodeterminación, tiene un sistema de valores, tiene capacidad reflexiva y tiene capacidad de rectificar. Él sabía, por ejemplo, que intentar matar a la vicepresidenta Absolutamente. era, Está mal. lo sabía. Espere que me, Discrimina- perdón, porque absolutamente, y la doctora empezó a intentar matar a la vicepresidenta, pero ¿qué es lo que concretamente la pregunta a la que le responde la doctora? ¿Cuál es, doctora? Termina de hacer la pregunta y sabemos que está contestando. Sí, pero también el doctor me iba a contestar. No, pero termina de hacer la pregunta, sí, más allá de quién responda, vamos Bueno. a ver a qué le responden. Tenía conciencia, sabía que intentar matar a la vicepresidenta estaba mal, Tenía conciencia plena de que era un delito. tenía conciencia plena de que era un delito. Sí, sí. Y que iba a merecer una pena por eso. También, y de hecho, nos manifestó en la entrevista que le parecía, estaba aliviado de que no se hubiese concretado el homicidio porque la pena iba a ser menor, porque se estaba haciendo grado tentativo.